este no tiene lo que es actividades adicionales, que luego al finalizar las clases les voy a explicar qué vamos a realizar con este contenido de la unidad 4. Entonces vamos a lo que es el marco teórico para situarnos en el tiempo y en el espacio. Teníamos el concepto del trabajo práctico número 1, de lo que era una entidad, que la entidad tiene atributos, tiene valores, y ahora en lo que es esta unidad comienzan a aparecer las relaciones o asociaciones entre estas entidades, porque no podemos tener entidades, ¿sí?, sueltas, sin relaciones en el espacio, porque esto nos va a permitir estas relaciones que vamos a plantear en las entidades, que son relaciones del tipo 1 a 1, 1 a M o M a N, ya nos va a permitir definir lo que es la base de datos de una organización. Tomando como ejemplo la entidad de alumnos que está en los apuntes de teoría, pero yo la estoy viendo con otros atributos, esto es más para explicarle lo que vamos a trabajar en esta unidad. Tenemos el concepto de entidad entonces y tenemos lo que son los atributos y los valores, eso ya lo aprendieron, ya lo tienen asimilado, y lo que vamos a ver ahora, cómo trabajar con lo que son las tablas y las bases de datos. Bueno. Recuerden que teníamos los atributos, los enumerábamos una a continuación del otro y colocábamos los valores. La forma de representar ahora las entidades va a ser colocando todos los atributos uno a continuación del otro en la misma fila. Ahora, estos atributos, ¿sí?, también se denominan campos o también está más representado y relacionado con lo que son las columnas. Estos atributos, de todos estos atributos que nosotros planteamos para una entidad, necesitamos reconocer a uno de esos atributos al cual le vamos a dar el nombre de atributo llave o clave, o también le decimos campo clave, que este es un atributo que identifica, ¿sí?, a este registro que vamos a colocar nosotros por sobre los otros. O sea, no hay repeticiones. Y el caso que yo les coloco aquí de alumnos es porque sabemos que dentro del ámbito del contexto académico, la libreta universitaria es lo que los identifica a ustedes, ¿sí? Ese es algo que no se repite, ese LU no se repite, tampoco se repite el documento, o sea, se puede hacer una combinación de esto, pero ustedes no van a ver combinación de claves, simplemente vamos a ver lo que es el atributo clave. Bueno, este atributo entonces recuerden, cuando yo identifico dentro de mi entidad, determino cuál es el atributo clave o llave, por lo general lo estamos colocando al inicio, ¿sí? Es el primer atributo que aparece en la tabla. Es una convención que se utiliza para la escritura de las tablas. Si yo veo que está la tabla y el primer atributo, yo sé que ese primer atributo es la clave. Ahora, eso es lo que no debe repetirse. Y les coloqué también DNI como uno de los atributos, la foto, porque también la foto, si bien decimos, pero no necesitamos que sea algo escrito, no, la foto también es, o un código de barras también puede ser, ¿sí?, un identificativo, un atributo. Apellido y nombre, que les coloqué ahí, trabajo con el genérico que es Juan Pérez, y la dirección. La dirección así es más a modo de ejemplo. La dirección la podría haber separado yo en dirección, que sería la calle Salta con su número, y otro atributo que sea barrio, y ahí enumero todos los atributos, pero esto es la primera vista que estamos teniendo, ¿sí?, de cómo esta entidad se va a transformar en una tabla, cómo la represento como una tabla. En esta tabla, ¿sí?, pueden hacer la relación con lo que es la planilla de Excel. Las filas que yo tengo son los registros. A ver, voy a indicar acá. Esta fila que yo tengo aquí, ¿sí?, se denomina registro. Y lo que yo tengo acá, todos los atributos, ¿sí?, serían las columnas. Los atributos igual a columnas. Y a continuación del primer registro, yo voy a ir colocando todos los registros que tenga para esa entidad. O sea, esa entidad está guardando, digamos así, todos los registros que comparten atributos, ¿sí?, comparten atributos en común. Por eso aquí también tengo otra alumna aquí que tiene su nombre, su domicilio y LU distinto del anterior. Entonces ahí está cumpliendo de que cada uno
de los atributos que denominamos nosotros clave sean unívocos, ¿sí? Porque si yo digo, no, yo voy a determinar que en esta tabla el apellido y nombre va a ser el atributo llave. Si yo digo eso, puedo tener muchos Pérez Juan y no puedo repetir. La regla me dice que no debo repetir. Entonces, por eso es la forma que yo tengo que de definir todo esto para que cumpla con esas reglas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Cómo las entidades se van transformando en las tablas. Bueno, ahí tenemos otro registro. Y veamos también un poquito la estructura de base de datos. La habrán visto en teoría, que teníamos las estructuras jerárquicas, las que son en red y las relacionales. Dentro de lo que son las jerárquicas, ¿sí?, está representado como una jerarquía. Ustedes van a decir, parece un organigrama. Bueno, pero es la forma que si yo tengo que consultar a otra, una entidad consulta o se relaciona con otra entidad, tiene que hacer este mismo camino y bueno, y eso complicaba las cosas en ese momento. Por eso luego se planteó esta estructura en red. Pero siempre se producían ciclos. Ven que está en red, pero a veces se hacía una búsqueda infinita, nunca salía de esto. Y luego se plantearon las relacionales, que por lo general estamos relacionando de a dos entidades, ¿sí? A se relaciona con B, B se puede relacionar también con E, por ejemplo. O sea, esa es la relación que nosotros planteamos de a pares, que es la que mejor se ve. Pero tantas relaciones que yo tengo de a pares, cuando yo uno todas esas relaciones, ustedes van a ver que dice A con B está acá y B con E está para acá, ¿sí? O sea, yo es como que voy creando un nuevo diagrama de esta forma, relacionando a todas las entidades. ¿Y esto qué es? Y esto es la base de datos. O sea, que yo, una vez que identifico dentro de mi organización lo que son las entidades, y bueno, y después planteo las relaciones, porque eso ya lo vamos a ver en el trabajo práctico número 6, cómo se plantean las relaciones, uno a todas las entidades mediante las relaciones que voy planteando de a pares y obtengo mi base de datos. Y la base de datos, ustedes saben que es una colección de datos que se encuentran organizados. ¿Bien? Bueno, esa es la forma, o sea, por eso llegamos y trabajamos nosotros con este modelo relacional. Esto es lo que vamos a trabajar en clase. Este modelo relacional está constituido por tablas y las tablas se representan de esta forma, como ya les dije anteriormente. Tienen el atributo y aquí está subrayado en este caso porque me está diciendo que es el campo clave y tengo el resto de los atributos para todo ese registro. O sea, eso es lo que tenemos que construir nosotros ahora. Les voy a plantear un ejemplo. Estoy siempre dentro del contexto educativo, porque es lo que conocen más por el momento, y bueno, y eso les va a permitir ver mejor las cosas, entender las relaciones, bueno, y luego ya vamos pasando a otros ámbitos. Veamos aquí, entonces, el tema de las tablas. Yo he creado, les propongo, una tabla que se denomina constancias, ¿sí? O serían las constancias, el documento de constancias que le dan en la facultad. Esto tiene número de constancia, fecha de emisión, LU, código tipo de constancia, nombre tipo de constancia, bueno, hasta ahí le puse a modo de ejemplo. Le coloqué 5 registros. No significa que todas las tablas que van a construir son cuadradas. En este caso, da la coincidencia que es así. Y van a observar que tengo números de constancias, por este lado, la fecha de emisión, LU, el código y el nombre de la constancia. Ahora, ¿cuál de estos atributos yo diría que tiene que ser el campo clave? Y bueno, dijimos que el campo clave tiene que ser único y repetible, y vemos que aquí se está repitiendo esto, y la LU también se está repitiendo, el código se repite, ¿sí? Lo mismo que el nombre tipo de constancia. Entonces, obviamente, el número de constancia saben que es único. Bueno, entonces ese es el que va a ser el campo clave. Por empezar, reconociendo lo que es ahí la parte de constancia. Y también les planteo la otra tabla, que sería la tabla alumnos. La tabla alumnos también le coloqué 5 atributos porque lo vi, a lo más representativo les quise colocar. Y el alumno tiene LU,
el DNI, el apellido, el nombre. Vieron que aquí yo el apellido y nombre los separé, porque en el anterior había mostrado apellido y nombre. Aquí estoy separando los apellidos, los nombres y el código de carrera. Bueno, aquí también tengo que identificar cuál es el campo llave o el campo clave, ¿sí? La llave de esto, bueno, tengo que identificar. Entonces voy a identificar y digo que en constancias, el número de constancias es el atributo llave y que en alumnos, LU es el atributo llave, ¿sí? O sea, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico también. Identificar, o en un parcial, identificar cuáles son los atributos llave. Y luego tengo que proceder a unir estas tablas porque yo tengo que trabajar de alguna forma para hacer la unión que le estamos pidiendo que hagan la unión. Son las operaciones que hacemos con las tablas. Pero ahora, ahí yo puedo unir, saco este espacio que tengo aquí separando y ahí está. La acoplé, está unida, pero va a quedar desfasada, ¿sí? Va a quedar esta con 5 y va a quedar esta con 4. No es la forma de unir, a eso voy. Es un ejemplo que por ahí es lo que sucede en la vida real con los alumnos que sacan aquí y las unen. Es así de fácil la unión. Para yo poder hacer la unión y plantear la unión de dos tablas, necesito primeramente identificar cuál de esas tablas es la tabla transaccional. ¿Qué significa esto? La tabla transaccional es la que tiene mayor movimientos dentro de una organización. Si yo estoy hablando constancias, yo sé que se hacen muchas constancias en el día. Alumnos, yo sé que también se registran muchos alumnos, en un día, en un mes, en algún momento. Entonces, ¿cuál es la que crece más rápido de estas tablas? Eso es lo que debo determinar. Si yo estoy hablando en el ámbito de un supermercado, si yo estoy diciendo, tengo la tabla ventas y tengo la tabla productos, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Crecerán más la tabla ventas o la tabla productos? Va a crecer más la tabla ventas, porque yo tengo muchísimas ventas en el día. Si bien tengo muchos productos, pero voy a tener siempre más ventas, ¿sí? En lo que es el día. O sea que eso es lo primero que deben hacer, identificar cuál es la tabla transaccional. Luego que identifican cuál es la tabla transaccional, que yo digo, alumnos, se registran muchos alumnos, pero se registran muchos alumnos al inicio del ciclo lectivo y después ya como que ahí se mantiene. En cambio, las constancias, diariamente yo voy a hacer muchas constancias. O sea, esta es la que va a crecer siempre. Entonces ya reconocí cuál es la tabla transaccional que es constancias. Ahora necesito identificar un atributo que sea común a ambos y que me permita realizar la unión de esas tablas. Y ahí es donde sale el atributo para la unión LU. Entonces yo voy a decir LU, bueno, pero LU está acá, sí, pero eso me va a permitir hacer la unión. O sea, primero identifican cada uno, ¿sí?, de los campos claves en cada una de las tablas. Y luego identifican cuál es transaccional y finalmente les permiten determinar esto, el atributo para la unión. O sea, hasta ahí es lo que tienen que tener en claro. Si alguien se quedó con la duda, pregunte ahora, active el micrófono y pregunte. Y vuelvo a repetir de donde me indiquen. Muy bien. Parece que vamos bien. Continúo entonces. Ahora, comienzo con lo que es la unión. ¿Cómo voy a realizar la unión? La unión me va a decir acá. Entonces, la tabla que es transaccional tiene 5 registros. La tabla que es la que va, constancias va a absorber, digamos así, lo que es la tabla alumnos. Y bueno, ¿y cuántos registros voy a colocar en la tabla unión? ¿Serán 5, serán 4? Y les queda la duda de eso y es ahí donde comienza la hecatombe y entran en caos y se cae todo esto como un castillito. Bien, la unión, primeramente, vamos a hacer la cantidad de atributos que vamos a tener en la tabla unión es la cantidad de atributos que tengo en la primera tabla y en la segunda tabla. O sea, serían 5 atributos aquí, más 5 atributos acá, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque hay un atributo que se está repitiendo.
Entonces, eso me determina la cantidad de atributos en la tabla unión. Si yo tengo 5 y tengo 5 acá, sería 10 menos 1, 9. O sea, voy a tener que obtener una tabla unión con 9 atributos. Bueno, eso tener en claro para no estar repitiendo este campo o esta columna. Procedamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es tomar de la tabla transaccional hasta donde está el atributo para la unión. O sea, tomo número de constancia, fecha de emisión y LU. Eso es lo que voy a hacer primeramente. Tomo esos 3 atributos y los copio tal cual. En eso consiste la unión, en copiarlos, en crear, en unir estas tablas. Y luego, ¿cómo procedo? Voy a observar aquí cómo hago para colocar esta tabla acá. Me da ganas de cortar la tabla acá y pegarla así. Pero no es tan así. Ustedes deben ahora colocar los atributos de esta tabla, ¿sí?, que se va a insertar en esta que es constancia, que es la transaccional. Colocan los atributos y comienzan registro por registro a completar. ¿Cómo completo? Voy a leer acá este atributo para la unión que es LU, digo 12.400 y busco 12.400 y copio lo que dice ese registro a continuación. Lo mismo hago aquí, 10.300 que es de Pérez Juan, 17.500 que es de Arias María, 12.400 se vuelve a repetir y lo vuelvo a copiar porque me dice que LU es 12.400. Y tengo también LU 10.300 que también se está repitiendo. Y ahí ya coloqué todo. O sea, hago una relación, estoy uniendo y estoy leyendo cada uno y estoy colocando registro por registro y completando de esa forma. Y ustedes me van a decir, no, pero se está repitiendo, no se está cumpliendo. Estamos en la unión. En la unión, la tabla transaccional es quien tiene, ¿sí?, la que dirige todo, digamos así, y el atributo llave de esta tabla unión va a ser número de constancia, que es el atributo llave de la tabla transaccional. ¿Sí? Entonces voy a quedar cuando yo hago la unión, me quedo con 5 registros, que es la cantidad de registros que yo tengo en la tabla transaccional. Tengo 5. Y llego hasta atributo para la unión acá y comienzo a completar a conciencia uno por uno. ¿Sí? Y ustedes me van a decir acá, pero ¿por qué se repite? Y un poco de lógica. Yo tengo 12.400 Ramos Rosa que pidió este número de constancia y después también pidió esta constancia 19.004. ¿Qué quiere decir esto? Que un alumno puede pedir una o más constancias. Eso significa, esa es la lectura, la interpretación. Entonces estoy haciendo bien lo que es esta unión. ¿Y qué hago a continuación? Y copio el resto de los atributos de la tabla transacción. ¿Ven? ¿Ven el paso a paso que deben seguir? Y ahora, la cuestión que a alguno le debe estar haciendo ruido por ahí. Pero el 20.700 no entró acá. Ya hice mal. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer ahí? El 20.700 lo escriben acá abajo. 20.700 y le copian acá. Y no tiene una constancia asociada. Entonces están colocando un registro, ustedes están agregando un registro porque no saben qué van a hacer con ese LU, agregan un nuevo registro y aquí está vacío y aquí está vacío. Y ese registro así vacío no puede existir en lo que es esta unión que sería nuestra base de datos. No podemos tener un alumno acá y ninguna constancia relacionada con ese alumno. O sea, no cometan ese error, y se los digo ahora y se los voy a decir siempre, no lo cometan, y vean un poquito el razonamiento que les voy a decir. El 20.700 no aparece aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que este alumno 20.700 no tiene ninguna constancia asociada, o sea, nunca pidió una constancia. Eso significa, si yo no lo coloco aquí es porque hasta el momento, hasta la constancia 19.005, el alumno Merlo no había pedido nada. Capaz que en la 19.020 recién hace un pedido de constancia y recién lo vamos a poder registrar.
¿sí? O sea, ustedes lo que quieren hacer a veces es, le digo ustedes, pero están pagando los platos rotos por las comisiones anteriores. Lo que quieren hacer es ya, colocar todos los registros de acá y colocar todos los de acá, porque eso es lo que ven que es la unión. Pero la unión es lo que les acabo de explicar, y si me quedan, ¿sí?, alumnos, me pueden haber quedado como 10 alumnos, quiere decir que nunca han pedido constancia. Por eso es que no figuran todavía en la tabla constancia. En algún momento pedirán una constancia o no. Y hay alumnos que sí, que pueden pedir una o más constancias porque presentan para el trabajo, un trabajo para el otro, para un montón de lugares que pueden llegar a pedir. ¿Sí? Entonces, espero que les haya quedado claro este tema de la unión. En el tema de la unión, cuando ustedes hacen un trabajo práctico o hacen un parcial o rinden libre, si ustedes realizan mal la unión, está mal, o sea, es el error que común que colocan aquí. Han puesto el 20.700 acá y han dejado el vacío, ya está todo mal. Se revisa esta tabla, es incorrecta la tabla, ya no se controla el resto de las consultas, el resto de las operaciones no se controla porque todo se basa en la tabla unión. Si tienen mal esto, ya todo está mal. Por eso es que les recalco los errores y si tienen dudas en la clase de consulta del viernes, volvemos a repetirlo. Pero debe quedar claro el tema para que no cometan errores. Esta misma tabla unión, ahora la vamos a trabajar con lo que es las operaciones de proyección y la operación de selección. Vieron que esta tabla nos quedaron con 2, 4, 6, 8, 9 atributos, como habíamos dicho, de acuerdo, los atributos de la tabla 1 más los atributos de la tabla 2 menos 1, me da la cantidad de atributos, y la cantidad de registros es igual a la cantidad de registros que tiene la tabla transaccional. Ahora veamos la operación de proyección. En la operación de proyección, lo que hacemos nosotros es como comprimir la tabla, ¿sí? Cuando hagamos esta proyección es como que hacemos una consulta y el resultado de esa consulta nos va a determinar que la cantidad de atributos es menor que la cantidad de atributos de la tabla origen. Es decir, yo tengo aquí 9 atributos y voy a tener menos atributos cuando realice la proyección. Y la cantidad de registros se va a mantener. Si tengo 5 registros, se mantienen en lo que haga la proyección 5 registros. Ahora, para poder hacer la proyección necesito tener un criterio, ¿sí? O sea, algo que me diga qué es lo que debo hacer. Ese criterio se lo damos nosotros en los trabajos prácticos, en los parciales, o a veces les decimos, ustedes planteen un criterio. Pero bueno, le complicamos un poco si le decimos que ustedes los planteen. Por lo general lo estoy planteando yo al criterio. El criterio para la proyección, yo le estoy diciendo aquí, mostrar información de los tipos de constancias solicitados en las carreras. Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, información de los tipos de constancia. ¿Dónde está el tipo de constancia? Aquí está. Código tipo constancia y nombre tipo constancia. Bueno, y solicitados en las carreras. ¿Dónde tengo carrera? Acá. Entonces sería, digamos, podría ser estos 3. Eso sería entonces lo que yo haría. Resultado. Puedo plantear, ¿sí?, código de carrera con código tipo de constancia. Puedo plantear el código de carrera, el código tipo de constancia, el nombre tipo de constancia. Y puedo plantear también el código de carrera, el nombre tipo de constancia nada más. Ahora, cuando yo hago estas proyecciones, ustedes van a ver, las proyecciones son correctas porque hay menos atributos de lo que es la tabla unión, igual cantidad de registros que la tabla unión. Y estoy siguiendo este criterio que me dice mostrar información de los tipos de constancias solicitados en la carrera, tipo de constancias solicitados en las carreras. Pero ahí llega un poquito lo que es el punto de vista de ustedes y también observen el punto de vista de la persona que va a ver el resultado de esta proyección que ustedes van a realizar. Si yo voy, supongamos, voy a mostrar el resultado de la proyección en una reunión de trabajo y muestro esto, yo solamente lo voy a entender porque entiendo los códigos. El resto de la gente no va a entender nada. O sea que digamos que está bien, pero no nos está proporcionando la información suficiente. Si yo muestro esta, es más clara, ¿sí?
Si yo ya les digo en una reunión, sí, CP es contador público y LA es licenciado en administración, suficiente con eso y ya pueden identificar y entender y comprender la tabla resultante de la proyección. Lo mismo con esta, porque no hay códigos, ¿sí? CP es alumno regular y LA título en trámite. Entonces, lo que recomiendo yo es que la primera no la realicen porque no nos está transmitiendo mucha información. Solamente la entiende el que hizo la proyección. Si yo quiero mostrar a alguien, necesito ser claro y que esto, digamos, se entienda en el público, ¿sí? Y entonces la opción B y la C serían apropiadas y, digamos, serían aceptadas en lo que es un parcial o un trabajo práctico. O sea, tienen que pensar en el prójimo. Piensen que la persona tiene que entender y no necesitar el traductor del lado que le diga qué significa cada cosa. Yo solamente le puedo decir CP es contador, LA es licenciado en administración y suficiente. Con esos dos datos que le doy ya puede interpretar la tabla fácilmente. Eso es proyección. Ahora vamos a lo que es selección. En lo que es la selección, la cantidad de atributos, ¿sí?, que yo voy a tener va a ser igual a la tabla unión. O sea, el resultado de la selección va a ser igual. O sea que si yo aquí en la unión tenía 9, voy a tener 9 atributos en lo que es la operación de selección. Pero la cantidad de registro va a ser menor o igual que la tabla de unión. Y veamos un criterio. ¿Qué criterio vamos a seguir acá? Constancias emitidas para alumnos cuya LU es 10.300. Entonces, si voy a hacer selección, 10.300 es esta, 10.300 es esta, entonces serían el resultado la misma cantidad de atributos, pero solamente estoy filtrando para este LU que es 10.300. ¿Ven? Entonces, eso es selección. Seleccionar registros teniendo en cuenta lo que es la tabla unión. ¿Sí? O sea, no cambio nada, van reduciéndose las cosas en este caso. ¿Cuándo sería el caso, por ejemplo, que yo le diría que la cantidad de registros es igual a la cantidad de registros de la tabla origen? Sí, caso hipotético, yo diría, muéstreme todas las libretas universitarias que superen el número 10.000. Y bueno, y van a entrar todas. Entonces ahí me muestra todas. Todas siguen ese criterio. Muéstreme las constancias que hayan sido emitidas el día 4 de agosto, por ejemplo. Me va a mostrar uno solo. ¿Sí? O muestre todas las constancias cuyo apellido son de Ramos. Y me va a mostrar 2. O sea, esa es la selección. Siempre hay un valor que se está parando en alguno de los registros y ahí puedo determinar lo que es la selección. En un trabajo práctico o en un parcial le podemos dar el criterio y les decimos, apliquen proyección o selección, lo que ustedes determinen y justifiquen por qué hicieron eso. Ahí ya le dejamos para que ustedes piensen. Bueno, eso, no vamos a ver las consultas ahora, ¿sí? Porque hasta ahí me parece que es un momento apropiado para hacer un stop y puedan madurar la idea de lo que es la unión y, bueno, la proyección y lo que es la selección. Esos son actividades que quedarían. Las consultas las vamos a ver el siguiente martes porque las consultas las tienen que hacer sobre las tablas unión. Si no tienen armada la tabla unión, no van a poder hacer las consultas. O sea que por eso os voy a dejar para la clase que viene. Veamos un poquito entonces lo que es este trabajo práctico. ¿En qué consiste? En primer término, diseñar la estructura de al menos 4 de las tablas que podrían considerarse como esenciales dentro del sistema asignado. Complete las mismas con al menos 5 registros con datos en cada una de las estructuras definidas. Hay datos que pueden encontrarse en lo que es el caso de estudio. Y hay datos que ustedes podrían completar de acuerdo a lo que leyeron en el caso de estudio. No están explícitos. Por eso es que le coloqué toda esa narrativa, que no es difícil. Iba a continuar con lo que es el sistema del hospital italiano, pero bueno, para no saturarlos y para no aburrirlos del hospital, los llevé a una pymes, que quizás es un poquito más el ámbito de ustedes, y puedan llevar algo de la práctica ahí. Y práctico, esta narrativa, este caso de estudio también será utilizado para el trabajo práctico número 6.
¿Cómo va a ser la forma de trabajo? Vamos a plantear entonces el procedimiento que se refiere a presupuesto para el cliente, aquellos que han leído el caso de estudio. Hay una descripción que yo le denominé procedimiento, donde habla cuando se le da el presupuesto al cliente que va a pedir ya sea productos de cotillón o va a pedir las tortas, que es el producto clave que está mostrando este negocio. Y tenemos un procedimiento que se refiere al pedido a proveedores, que está diciendo que comienza con la orden de compra y cómo se mueve todo eso luego que hace el pedido. Bueno, son dos procedimientos, o sea, dos descripciones de situaciones que se producen en este caso de estudio. El procedimiento que es de presupuesto lo van a realizar los grupos pares, y el procedimiento que se refiere a pedido a proveedores lo van a realizar los grupos impares. Esa va a ser la forma para que cada uno trabaje con distintos procedimientos, y luego, una vez que terminemos lo que es el trabajo práctico, subiré del grupo que tenga la mayor nota, ¿sí? Así que voy a subir la resolución de alguna de las partes, o hago un collage con distintos grupos, cómo han ido resolviendo las cosas. ¿Para qué? Para que les quede de ejemplo. Entonces, uno van a hacer procedimiento de presupuesto y el otro el pedido a proveedores. Punto número 1. Tomen ese procedimiento y definan 4 tablas. O sea, 4 tablas para lo que se refiere a todo presupuesto y 4 tablas para lo que es la parte de pedido a proveedores. Cada uno maneja 4 tablas. O sea, de ahí sacaríamos 8 tablas para toda esta parte del sistema, y quizás hay más tablas todavía. Hay más tablas. En el punto número 2, utilizando como recurso las tablas creadas en el punto anterior, realizar sobre alguna de ellas la operación de unión, completando la estructura resultante con los datos de origen. Recuerden, en el punto 1, ustedes están creando la tabla y ya tienen que determinar cuál es el atributo llave. Suficiente con lo que es el atributo llave. Después se van a ir dando cuenta cuando lleguen al punto 2 que necesitan un atributo para la unión. Y ahí van a comenzar a jugar, digamos, con lo que son las tablas que tiene cada uno. Ahora, le estoy pidiendo yo que realicen 2 uniones. ¿Por qué les pido 2 uniones? Para que practiquen, ¿sí? Hagan una unión de cualquiera de las tablas que ustedes quieran, y las tablas que sí van a salir en lo que es la parte de presupuesto, le va a salir cliente y le va a salir presupuesto. Esas 2 tablas seguro están. Entonces yo le estoy diciendo, hágame la unión de esas 2 tablas. Y lo que es para los grupos, para el resto de los grupos, ya sabemos que estamos hablando de pedido a proveedores. Tengo proveedor y ahí habla de orden de compra. Ustedes deben ver que los documentos comerciales yo los puse con comillitas. Yo transcribí mucho de lo que estaba en ese documento de la pymes, hice un resumen y lo transcribí, y por eso referencié abajo y dije de dónde lo obtuve en la web, para que vean que no era una elaboración mía, sino que tomé algo y estoy referenciando diciendo que estoy tomando de algún otro autor. Bueno, esas tablas, cliente y presupuesto, seguro la van a tener, y proveedor y orden de compra también. Ahora quedan a ustedes plantear el resto de las tablas y realizar más uniones. Recuerden que las uniones siempre se hacen de a 2. Si no quieren querer unir 3 tablas, de a 2 van planteando las uniones. Luego, ¿qué van a hacer? En el punto 3, sobre la tabla resultante de la unión, por eso es que yo les planteo, ya les di ahí 2 tablas para cada uno, para que puedan hacer la unión y vayamos todos por el mismo camino, si no tenían que ustedes plantear el criterio. Hacemos lo que es la operación de proyección. Y para la operación de proyección, el criterio para cliente más presupuesto, los grupos que hagan esto, es información de cliente con fecha e importe de presupuesto. Y el criterio para proveedor más orden de compra, información de proveedor con número y fecha de orden de compra. Tienen que hacer proyección siguiendo ese criterio. Y el punto 4, que es hasta donde vamos a llegar en la explicación de este trabajo práctico el día de hoy, realizan la selección. Y les paso los criterios.
El criterio para cliente más presupuesto, información de los presupuestos cuyo importe superan los 2.000 pesos, o sea que en algún lado van a tener que colocar 2.000 pesos, un total de presupuesto. Y para lo que es proveedor más orden de compra, información de las órdenes de compra realizadas a un mismo proveedor. O sea, si me dice un mismo proveedor, en algún lado tendré que poner un mismo proveedor, porque yo, si estoy en mi negocio, un mismo proveedor, ¿sí?, puede proveer varias órdenes de compra. Bueno, trabajen con eso, hasta ahí es donde vamos a llegar el día de hoy. Y algo muy importante, que estuvimos en la cátedra analizando, y ya les informo que el día viernes 28 de mayo del 21 a las 18 horas se va a evaluar la unidad número 4 de forma virtual y escrito, ¿sí? O sea, van a tener el parcial que lo habíamos planeado que sea presencial, va a ser virtual el día 28 de mayo, ¿sí? Así que ya saben que tienen esa fecha, luego de la semana de exámenes, vamos a entrar nosotros con eso. Durante lo que es la semana de exámenes van a tener que realizar la presentación del trabajo práctico número 4. Espera que voy a dejar de grabar acá. Ahí estamos. Bien. Entonces vamos a ver, a pasar la asistencia ya que hay más gente acá. Sé que se han quedado sorprendidos con la noticia. Bueno. Los dejo mudo, profe. ¿Con la explicación o con qué? No se asusten. Con la noticia del examen. Sí, yo sabía que les iba a pasar lo que tiene la ardillita acá, ¿no? Esa que dice acá, ¿ve? Dios, ayúdame con el examen de base de datos. Bien. Así que tenemos 2 semanas para trabajar intensamente. El año pasado, les comento, habíamos tomado, a ver, voy a dejar de presentar acá. El año pasado, como no sabíamos si era presencial, volvía a la presencialidad y estábamos en un ir y volver, le dimos todas las unidades, y recuerdan que teníamos 9 semanas, parecía un parto esto como dijo, y les dimos un parcial donde estaba base de datos y estaba todo el trabajo práctico 6, que es muy largo de hacer diagramas. Se lo dimos de una y bueno, los chicos sí han sufrido. Entonces yo le dije al ingeniero, le planteo la idea de que estamos con un tiempo a favor, ¿por qué no después del feriado largo, viste que es 24 y 25 de mayo, 24 que es feriado puente? Si el gobernador no lo suspende. Es en Buenos Aires, me va a decir Andalucía. Sí, ya no sé. Mira, nosotros dijimos con el ingeniero que a esos días lo vamos a dejar para que ustedes estudien y puedan hacer entonces lo que es el parcial. El parcial sería este trabajo práctico, porque ustedes, práctico 1 y práctico 2, ya les hice las devoluciones, todos han aprobado las actividades adicionales, quiere decir que han aprobado la evaluación de esas unidades. El práctico 3, que es a presentar la semana que viene, también tiene su evaluación ahí, y bueno, que se tienen que presentar el documento en el foro, y ya estaría evaluado. Entonces nos queda esta unidad, que esta unidad no podemos evaluar de esa forma, tiene que ser algo individual, no grupal. Por eso es que yo le hice todas estas consideraciones de los errores que cometen los alumnos. Seguramente les haré un repaso el último viernes, porque con ustedes voy a tener, estoy teniendo ahora el día 4, el 7 quiero que ya por lo menos planteen las tablas y saquen las dudas con las tablas, con las uniones, selecciones, y lo que es a la clase del 11, voy a terminar con la explicación de consultas, y lo que sería ya el 14, que sería el último día que los vería, porque ya después entran en la semana de recesos, que sí la cátedra se toma la semana de recesos porque tenemos mesa de examen. Entonces, ese día, el 14, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes quieran preguntar, y capaz que les planteo un ejercicio con 2 días de anticipación, y ustedes ya traen resuelto para ver si cambiando el contexto del sistema, pueden realizarlo, porque esto es, ahora yo le estoy dando de la pymes, capaz que puedo volver a otro ejercicio y darle en otro contexto, y
de multas de tránsito, de turnos, de lo que sea, y ahí tienen que ver si lo pueden resolver. Ese tema de las uniones siempre es un problema para los chicos, siempre parece que nunca ven el video o nunca asisten a las clases. Ustedes que asisten, que son chicos aplicados, no creo que tengan problema. ¿Esto qué les permite? Que solamente se focalicen en lo que es el trabajo práctico número 4. Sepan cómo hacer las uniones, proyección, selección, las consultas, que son 6 consultas, pero por lo general le pedimos 1 o 2 consultas y suficiente para saber si han entendido el tema. Y con eso, con un 6 ya lo aprueban. Y si aprueban, bueno, continuamos con el práctico 5, que van a ser también actividades adicionales. El práctico 6 es otro práctico que sí o sí necesitamos evaluación individual. Así que vayan mirando, yo ya enseguida les voy a subir la grabación. Vean, recupérense del shock que les di, y les digo que esto les va a favorecer. Le va a favorecer porque es un solo práctico a estudiar, no son 2. Cuando vean el práctico 6 me van a dar la razón. Ahí me van a decir, tenía razón la profesora en dividir las cosas. Entonces, no es difícil, es cuestión de sentarse, entender, y el año pasado lo estábamos haciendo resolver en Word, para que no sea escrito y tengan que hacer las tablitas. Yo ya les daba las tablas escritas, les daba la tabla unión para que completen. No había cómo errarle, o sea, el cálculo lo podía hacer yo, tabla 1 más tabla 2 menos 1, ya le ponía la cantidad de columnas, la cantidad de registros, yo le ponía un montón de registros, o sea, para que llenen, para que completen una tablita, pero nada más que eso. Y después quedaban ustedes completar, copiar, pegar, y muchos resultados buenos y muchos resultados malos. Así que de esa forma ya tendríamos evaluada hasta la unidad 4. Y recuerden que vienen también por atrás los cuestionarios de teoría. Así que esta es noticia fresquita porque recién lo resolvimos hoy. Por eso no les dijo nada al ingeniero ayer. Porque yo prefiero eso y aparte me facilita a mí para la corrección. Si no, el año pasado nos demoramos mucho. Y ahora esto me facilita a mí la corrección. Está mal la tabla unión, ya no corrijo más, ya tiene desaprobado. No los quiero asustar, pero vean cómo es la tabla unión. Espero que les haya quedado claro lo que es el tema. Se los expliqué con todo el detalle para que no se equivoquen en esto. ¿Sí? Bien, alumnos. Entonces, ay, cómo me divierte dar este tipo de noticias a los alumnos. Bien. Profe, entonces solamente de la unidad 4 nos evaluarían contenido práctico y el teórico después vamos a tener un cuestionario, sí. Va a estar incluido en otro cuestionario. Exactamente, ese es un cuestionario, solamente es práctico. Yo te voy a dar un ejercicio, te voy a dar capaz que ni siquiera una narrativa, te voy a dar una tabla 1, una tabla 2 y uní, proyectar, seleccionar y hacerme las consultas. Es decir, capaz que te doy una pequeña narrativa para que elabores vos, complete con datos, o le damos nosotros completos con datos para que ustedes solamente se dediquen a hacer las operaciones. Porque si no van a estar pensando y en ese momento no te cae una idea en ese momento. Así que vamos a ver cómo lo tomamos el año pasado y no va a ser más de 1 hora. Así que la parte de teoría ya le va a decir el ingeniero cuándo se las va a tomar. Dijo que iba a evaluar la 4, pero no sé cuándo. Para que después quede la 5, la 6 y la 7 por aparte. Bueno, entonces, con esa agenden el día viernes 28 de mayo, luego de ese feriado largo que nos vamos a tomar, sea o no sea feriado nacional, aquí en la China lo vamos a tomar nosotros, y para que ustedes estudien, y bueno, yo les voy a dar la última consulta, y bueno, ya después veremos cómo marcha. Yo creo que van a marchar bien. Cuando me presenten los trabajos prácticos, les haga la devolución, ahí ya van a observar en qué situación están. Profe. Sí. Profe, o sea que nos van a tomar la unidad teórica 4 solamente y las otras 3 unidades por aparte, o 2 unidades por un lado y las otras 2 unidades por el otro lado teórico. Lo teórico ya rendiste la unidad 1, 2 y 3. Ya rendiste. No. Claro, yo sí lo digo ahora, la unidad 4 cuando no hagan el cuestionario, ¿va a ser solamente de la unidad 4?
creo que va a ser solamente la unidad 4. Ya va a decir el ingeniero si va a tomar la 4 y la 5 o va a tomar solamente la 4. Eso tienen que preguntarle la clase que viene. Que digan ustedes que saben que va a haber un cuestionario, pero quieren saber cuántos cuestionarios más les faltan. No, sí le pregunté ayer, pero no me respondió, y también le pregunté el otro día por WhatsApp y tampoco me Yo entendí que era la... Porque me tomó de sorpresa las 3 unidades, porque como que no la había dictado, entonces como que ahora como para que no nos agarre así de... Sí, no sé si va a tomar, a mí me dijo la 4, pero yo veo que es poco para tomar la 4. Yo tomaría la 4, la 5 y la 6 y la 7. Yo, ¿no? Tomaría así. Pero bueno, sí, así que ella ya va a definir, ya seguramente con lo que hablamos hoy, ya verá en qué espacio lo coloca lo que es ese cuestionario. No creo que lo coloque el mismo día, porque saben que esto les explota la cabecita cuando resuelven la unión. Sí, así que no creo que... Pero yo ya gané el día, así que bueno. Esto les favorece porque ya entonces van a tener 2 parciales y es mejor para ustedes. No van a tener que estudiar todo, no van a tener, digamos, chance de equivocarse tanto, ¿sí? De perder la materia o de quedarse a mitad de camino o ir a recuperar. Porque el recuperatorio es integral. No es que yo rindo el primer parcial que es la unidad 4, rindo el segundo parcial que es de la unidad 6. Me va mal en la unidad 4, voy a recuperar la unidad 4, no, voy a recuperar todo. Recupero por más que haya aprobado las otras unidades. Es un integral, lo mismo que en la teoría. A ustedes le va mal en un cuestionario, no recuperan ese cuestionario fallido, recuperan toda la materia. Reglas de la cátedra. Así que por eso les digo, prefiero eso, y el que tengan que recuperar, bueno, ya sería mucho que tengamos que recuperar. O sea, yo apunto que todos aprueben por lo menos con un 6. 580 por lo menos, ya un 6. Así que espero que sea favorable esto. Bien. Entonces no estén como la ardillita ahí. Dios ayúdame en el examen de base de datos. Un poco de humor para que no les duela tanto. Bueno, profe. Bien, Daniela. Bien, nos vemos entonces, alumnos, el día viernes. Espero sus consultas. Traten de hacer las uniones, terminen las tablas, charlemos de los atributos para la unión, porque ese también es un problema. Bueno, profe, gracias. Bien, Ana Lucía. Gracias, profe. Profe, consulta. Sí, yo no sabía que al final el viernes pasado daban la clase de consulta del trabajo práctico 3, porque era que no nos iba a dar clase de consulta el viernes y no la iba a dar hoy. Entonces, el viernes cualquier cosa le puedo hacer consultas del trabajo práctico 3. Si quieren preguntar hoy del trabajo práctico 3, pregunten. ¿Sí? Si no tienen nada para preguntar, pregunten el viernes, porque el martes que viene es la entrega. ¿Vos querés preguntar, Sol? Sí, si tienes tiempito ahora, pregunta. Pero tengo todo el tiempo. Buenísimo. Tengo todo el tiempo, Sol. Es sobre el punto 3, vio, del que decía que había que... A ver, ahí se lo leo. A ver, dice, el IVA tomó la decisión de desarrollar un sistema de gestión de historias clínicas destinada a los médicos. Esta funcionalidad será incorporada en la actual página web y utilizará la nube como almacenamiento de datos. Explicar qué protagonistas deberían incorporarse a la organización objeto de estudio para la implementación del sistema de gestión de historias clínicas y enunciar brevemente sus funciones. Yo ahí puse así los que consideraba que sí o sí necesitaban estar para que, y con la función que tendrían que cumplir para que funcione adecuadamente el sistema de historias clínicas. Es como más general, es como más específico que el uno, que es como que hicimos más general todo. No, es así. Vos me tenés que decir qué personaje o qué protagonista te parece que tienen que intervenir para que se pueda llevar a cabo esa propuesta. Eso es lo que tenés que decir. Como les decía, me dicen un diseñador de página web, ¿para qué? Si me dicen un programador, ¿para qué? O sea, para que me digas qué tarea le vas a asignar a cada uno de ellos. Es como diciendo, si vas a contratar a alguien, decime por qué lo vas a contratar. ¿Sí? Perfecto. Sí. Nada más. O sea, bien. Es más, como decís, más general, es tu punto de vista para ver si, digamos, acertás con los recursos humanos que vos decís. ¿Sí?
Claro, no, es que como en el primer punto decía identificar dentro del sistema de objetos de estudio los protagonistas que pudieran existir, enunciando una breve descripción de sus funciones, entonces como que ahí yo lo tenía más general, de todo lo que hacía con el sistema del hospital en general, y como que acá lo había hecho un poquito más específico para el sistema de historias clínicas. Sí, así tiene que ser. Ah, bien, perfecto, entonces vamos bien. Perfecto, Sol. ¿Alguien más quiere hacer otra consulta del TP3? ¿O Sol? Gracias, profe. ¿No? No, eso no más. Bien. Profe, yo quería hacerle una consulta, pero del trabajo práctico número 2. Pasa que hay un punto... Sí lo aprobamos, pero pasa que un punto lo hicimos re mal y bueno, no sé si era el parcial y estaba todo mal el punto. Es sobre las entradas y salidas del sistema. Ah, sí. O sea, pero está aprobado. Está aprobado. Está aprobado, claro, pero no me quedó en claro, o sea, para entenderlo, todo el punto de la verdad estaba mal. Todos los puntos, los otros estaban bien. Ah, capaz que era porque yo les marqué todo con amarillo, le dije, vean las entradas, no sé si eran ustedes, vean las entradas que figuran en los procesos. Porque hay gente que se ha puesto a describir entradas que no existían. Ustedes tenían que describir, donde les decía entrada del proceso, las entradas que habíamos definido, cualquiera de las entradas que habíamos definido para todos los procesos que habíamos trabajado en el documento colaborativo. Ahí teníamos muchas entradas, datos de paciente, datos de médico, historias clínicas. Tenían que tomar uno de ellos y hacer la descripción. Eso es lo que tenía que haber hecho. Tomar uno de ellos y hacer la descripción. Yo les dije, describan, no sé si eran hasta 8, coloquen, les dije, entradas y salidas hasta 5, creo que les dije así, para que, o sea, ya con esa cantidad, no era que iba a ponerte a describir 50, pero con esa cantidad yo me daba cuenta si entendías o no. Y resulta que hay grupos que han aparecido con entradas inexistentes en lo que era el cuadro. Entonces ahí yo les marqué, les puse que no existían o estaban mal expresadas y ahí fue el tema ese. No sé si eran ustedes, pero hay un grupo que tenía todo mal. Profe. Sí. Esa aclaración la hizo en clases porque en el punto del práctico, digamos, no explicita que tienen que ser los procedimientos hechos en el trabajo colaborativo. Pero si estábamos hablando de que decíamos los procesos, tenemos entradas y tenemos salidas, teníamos que trabajar sobre esas entradas y sobre esas salidas. Porque si no, no sabíamos qué es lo que pasaba, si decíamos datos. Y yo les dije eso, les aclaré, no sé si en una clase de consulta. Les dije, pueden tomar esto, tomen los datos del médico, y les remarqué datos del médico, datos del paciente, me acuerdo que les dije eso, historia clínica, cualquiera de esos. Y hay grupos que los han hecho como correspondía, y hay grupos que no. O ese grupo que le han fallado, sí. No, sí, grupo falló. Sí. Sí, ese es el único punto que teníamos mal. Sí, eso sí lo dije, me acuerdo. O sea, no está, digamos, no me acuerdo si está en el video, pero en el video yo les mostré el proceso y describí esa entrada que tenía ese proceso y describí esa salida. Sí, eso yo recuerdo que fue lo que dijo con el ejemplo que había dado en principio. Sí. Pero no me quedó claro, porque también dice parte de esto de lo que está hablando Daniela, que no me quedó claro en el hecho de tener que considerar solamente lo que estábamos haciendo en el trabajo colaborativo y por qué no otros, porque o sea, en realidad el trabajo no lo dice, entonces a mí me brinda como ambigüedad y que no es la primera vez que me pasa, digamos, que yo creo que le había preguntado. Sí, sí, yo me acuerdo que vos trato de no ser ambigua, pero él me dice eso y yo digo, y trato de ser más precisa y ya no sé la precisión. Pero sí, yo lo dije, me acuerdo que eso lo dije, pero es que si yo lo daba en el ejemplo era obvio que tenían que ser esas entradas y esa salida. Y en el trabajo práctico creo que dice así, describa las entradas, a ver dónde tengo acá. Describir las entradas que recibe el sistema, de determinar las salidas del sistema, pero estábamos hablando dentro de lo que es, porque el punto 4 decíamos, enunciar los principales procesos y para cada uno de ellos determinar las entradas y salidas. O sea, esas entradas y salidas que mencionan en el punto 4 son las mismas que yo tengo que describir en el 5 y en el 6.
Bien, igual quería aclararle que por qué hicimos eso, fue porque creo que hay un punto donde usted había aclarado en la clase de consulta, creo que fue, que tratemos de poner aquellos procesos que tengan un formato distinto. Entonces, bueno, por ahí fue la rama donde nos fuimos para tratar de hacer intercalado y no que sea lo mismo, es decir, no sea todo digital, no sea todo impreso, ¿me explico? Sí. Pero bueno, ya voy entendiendo más o menos cuál es su punto. Sí, ese es el punto. Mira, esto de los trabajos prácticos los escribimos con el ingeniero, ¿no? Así que, bueno, será la ambigüedad de los dos. Bueno, tratamos de enfocarnos en, pues es a veces mejor colocar un poquito más quizás para que no los confunda de la interpretación, para que todos vayan por el mismo camino. Profe, ¿y formato se refiere a la forma en que ingresa en el sistema? ¿Podría haber sido como un pendrive, como en un CD? O sea, tiene que sí o sí, porque lo que yo me imagino es como una computadora y que ingresa todo vía por un pendrive o por un CD o que alguien lo escribe. ¿Puede ser eso? Vos colocas un pendrive, suponte que traes una planilla de algo, colocas un pendrive, pero al fin y al cabo lo que estás transmitiendo, esa entrada que estás transmitiendo es digital. ¿Sí? Ah, es digital. Sí, si viene un telefónico, porque acá veo que en el TP ponemos telefónico. Si te pones telefónico, bueno, eso sería, depende. Si vos decís por WhatsApp, también, bueno, puede ser oral, puede ser escrito. Y si es telefónico, es oral. Pero, Daniela, o sea, yo sé que no te gustó tanto amarillito en el práctico. Pero... No, es que no lo entendí. No es por eso, sino que no lo entendí. Tengo miedo que eso vaya al parcial y capaz. Pero eso, Daniela, ¿qué parcial querés rendir, Daniela? Eso es lo que digo. Eso ya está aprobado, el trabajo práctico 2. Las actividades evaluativas que yo les tomé ya están aprobadas. Si vos tenés aprobado todo eso, ya tenés aprobada la unidad. Esa unidad, olvidate de esa unidad. Esa unidad, estudiala cuando tenga que rendir el examen. Sí, porque no se promociona, lamentablemente. Cuando tengan que rendir el examen, estudiala. Pero yo ahora, por eso mismo, unidad 1, 2 y 3 ya han sido evaluadas con actividades, ¿sí? Las actividades adicionales, esas son las evaluaciones que yo tengo. Ya está, ya se cerró ahí el capítulo de trabajo práctico 2. Lo que sí voy a evaluar es el trabajo práctico 4. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, vos llegás hasta el 3, a aprobar las actividades adicionales del TP3, ya tenés aprobada unidad 1, 2 y 3 en lo que respecta a la práctica, y lo que te tengo que tomar es la 4 y la que sigue. ¿Sí? O sea, ya no vas a... Olvídate de ese... olvídate de eso. En algún momento te va a acordar cuando tengas que dar un ejemplo, quizás en un examen final. Pero no estaba tomando, se estaba tomando más cuestionario, me acuerdo. Bueno, profe, muchas gracias. No es nada. Pero, o sea, entonces si ya aprobamos, no, ahora todavía no aprobamos todo, digo, si aprobamos todo, pasamos al final directamente. Claro. Vos vas aprobando y ya les pasan si aprueba todo, pasa la regularidad. ¿Es así? Yo entiendo que es así. Bueno, de 10, claro. Entonces. O sea, ya tenías hasta la unidad 3. Si fuera la teoría, si aprobó la teoría y la práctica la aprueba, ya tendrías hasta la unidad 3. Nos queda la 4 y en adelante. Claro. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profe. Bien. Listo. Bien, alumnos. Si no hay ninguna otra duda, nos vamos. Y ahora sí nos vemos el viernes. Parasol, nos vemos el viernes a las 18. Traigan las tablas, traigan dudas, traigan uniones, intenten hacer las uniones, ¿sí? Los errores siempre le van a hacer ver más cosas y yo sé que van a salir muchas dudas. Así que nos estamos viendo el día viernes. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe, el viernes. Chao. Luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Dios.